Hola mis hermanos, mis hermanas en Cristo, les doy la bienvenida nuevamente a una emisión más de Encuentros Cercanos con Jesucristo, donde nos está acompañando, pues ya lo ven ahí en pantalla, tenemos nuevamente a Marco López. Hola Marco, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Hola Jorge, Dios te bendiga, mucho gusto y qué bueno seguir compartiendo aquí contigo. No, pues muchísimas gracias. Ya en el programa anterior nos estuviste platicando muchas experiencias, pues el testimonio de vida y pues estuvimos dejando algunos detalles para precisamente este programa y ese detalle con el que quisiera comenzar es precisamente pues ese canto. Yo te he comentado que ese canto es uno de mis cantos favoritos. Pienso que es una de las canciones católicas más bonitas que se hayan grabado, al menos en los tiempos modernos. Y pues yo estoy seguro que mucha gente que nos está viendo y escuchando van a estar de acuerdo conmigo. Jesús está vivo. Una canción hermosa. Y pues el mensaje que transmite es muy hermoso, sobre todo porque pues es un canto eucarístico y pues para nosotros los católicos definitivamente la presencia eucarística de Jesús pues es la parte fundamental de nuestro Señor viviendo con nosotros, que quiso quedarse hasta el final de los tiempos. Y pues esta canción va acompañada, va muy de la mano con ese aspecto. Pues te quiero preguntar cómo nace la canción de Jesús está vivo. Sí, mira, es una historia que yo creo que es la pregunta que más me hacen en todos lados. Sí, yo sé, nada original la pregunta, pero pues es una pregunta que no puede faltar porque pues la historia detrás de ese canto es muy importante conocerlo. Sí. Y pues adelante. Sí, mira, yo sin lugar a duda no tengo ningún problema en contar siempre esta historia, porque al contrario, siempre que la cuento termino siempre agradeciéndole a Dios el que me haya confiado esta canción, porque ciertamente, como se lo voy a compartir, ha sido como un soplo del cielo, yo así le llamo a este canto, un soplo del cielo que me llegó en un momento muy específico de mi vida y que vino prácticamente a reinventar mi apostolado en un momento en que yo estaba viviendo una crisis pastoral muy fuerte. El Señor, de cierta manera, me confió este canto para poder compartirlo. Son esos cantos que los cantantes, que los compositores terminamos diciendo, son cantos que ya vuelan con alas propias, que dejan de ser de uno y pasan a ser de la iglesia, porque es un canto que se canta en tantos lugares y tengo la certeza que hay mucho más conocido el canto que yo. Sí, nos comentabas que pues antes la gente conocía a Marco López desde tu país hasta que llegaste a México, pues definitivamente Marco López, el cantante católico, pero a raíz de este canto, pues como que el nombre de Marco López pasó a un segundo término y ahora eres el cantante de Jesús está vivo. A mí me parece, y creo que también te lo compartía, me parece maravilloso, es un trabajo de humildad también para mí, el recordarme que al fin y al cabo se trata de eso, de anunciar a Jesús, de que lo conozcan a Él, de que la gente se quede con Él, y que uno, pues es como el burrito, ¿no? Que lo carga, pero las palmas son para el rey, no para el burro. Así que por ese lado me parece perfecto. Mira, este canto nació el año 2008, en la ciudad de Colón, en Panamá. Me invitaron a mí a un congreso mariano, una parroquia mariana de allá de Colón. Fue una de las primeras actividades que yo tuve después de un año muy difícil pastoralmente, que me tocó vivir aquí en México, quizás de los años pastoralmente hablando más complejos que tuve, en los cuales yo incluso estuve como a punto, con ganas de agarrar mi maleta y regresarme a mi tierra, pero con una voz interior que siempre me decía, resiste, 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 hay un plan, ¿no?, detrás de todo eso que estaba viviendo, y eso me mantuvo firme
en la decisión de seguir aquí en México. Y bueno, cuando me invitan a este evento, el Congreso, que fue un evento lindísimo con un sacerdote colombiano predicando, Padre Felipe Mendoza, un padre que me puso en aprieto porque el domingo, fue un 12 de mayo, eh, estábamos, ¿cómo se llama?, al finalizar el Congreso, y en la misa de clausura, el sacerdote se entera que voy a cantar yo la misa. No me acuerdo por qué razón no la cantó la misa el Ministerio de Música que estaba animando el Congreso. Me tocó cantarla a mí solito con mi guitarra. Entonces el sacerdote, cuando llega el padre, se acerca conmigo y me dice: oye, Marco, ya me enteré que vas a cantar la misa. Dice: sí, padre, dígame. Y a mí se me ocurre decirle así que dígame alguna indicación que quiera que tenga en consideración. Y dice: sí, quiero pedirte algo, me dice, quiero pedirte que a la hora de la consagración cantes algo que diga Jesús está vivo. Y pues a mí se me ocurrió de esta de vive Jesús el Señor. Se la comenté, ¿no? Y el padre me dice: esa no, ya me tiene hasta aquí, otra. Y me metió en bronca porque le dije: padre, pero no me sé ninguna que diga eso. Y dice: bueno, ahí te la dejo, ¿eh? Y se fue a revestir y ahí me dejó con el problemón, ¿no? Bueno, empezó la misa, el evangelio de ese día, de ese domingo, era Juan 3:16, que se tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna, vida nueva. Y mira, yo te lo voy a decir como siempre se lo cuenta a la gente, porque así fue. Cuando el padre estaba proclamando el evangelio, yo empecé a escuchar ese canto. Fue como si una multitud de voces aquí en la orejita me lo cantaran. Fue una cosa que muy pocas veces me ha sucedido en la vida, pero ciertamente fue como una voz del cielo aquí cantando, como una multitud de ángeles. Y yo lo único que escuchaba era el canto. Obviamente no le puse atención a nada de la homilía. Estábamos en plena misa, por supuesto yo no tenía un papel, una hoja para anotar, ni podía agarrar la guitarra para poder sacarme los acordes. Todo eso sucedía aquí como una cosa muy mental, muy interna, muy al interior. Y pues la misa continuó. Tú sabes que antes de la consagración hay un par de cantos más, la presentación de Don y el Santo. Dije: cuando cante eso se me va a olvidar lo otro. Canté esos cantos y la música me seguía sonando. Y pues bueno, llegó el momento de la consagración y después de la transustanciación, pues cuando sucede este milagro eucarístico de Jesús en manos del sacerdote, convirtiendo el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, levantando el sacerdote para que le adoremos, me echa la mirada así como diciéndome: ahora. Y yo agarré mi guitarra y me puse a cantar esta rola como si la conociera de toda la vida. Y así como la conoce la gente, así quedó. Es decir, fue un canto inspirado que nació Esa en misma plena letra que habías Eucaristía. escuchado, con la melodía que la habías escuchado. Exactamente. Y en el momento fluyeron los acordes, fluyó la letra. La gente se puso a cantarla conmigo como si todo el mundo la supiera. Fue un momento impresionante. Por supuesto, no tanto por el canto, sino porque pues, es el milagro eucarístico más importante. Lo más grande que van a ver nuestros ojos acaba de suceder, pero este canto fue como un regalo del cielo que nos llegó en ese momento Y para todos los que adorarlo con asistieron a esa misa, prácticamente era ese coro que tú habías escuchado en todo tu el mundo mente. cantando, todo el mundo cantando conmigo lo que es la verdad más importante de nuestra fe, ¿no? San Pablo decía que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana, no tendría sentido hacer todo esto que estamos haciendo, ¿no? Sería un personaje más, sería no sé, una moda, una ideología más, pero pues resucitó, venció la muerte, dividió la historia de la humanidad en un antes y un después y se quedó vivo en la Eucaristía. Esa es la verdad que nos marca, que nos diferencia, que a nosotros como católicos nos define, y creo que esa verdad tan poderosa, al proclamarla cantada, por supuesto que tiene un efecto muy grande en la gente. Yo a partir de ahí, yo tenía como claro ese día que ese canto algo traía, porque de hecho
Me había pasado un par de veces antes con otros cantos, de escucharlo aquí, así como en Hora Santa, me había pasado un par de cantos Pero que lo había escuchado. dijiste que no traías papel, no tenías pluma para No, anotar. nada, 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 no, ¿Estaban todo grabando la fue, misa o cómo le no, hiciste? no, no, eso fue te estoy hablando ya hace 12 años atrás, todavía no estaban todas estas tecnologías de hoy. Así que, así que no, fue una misa ahí que, de hecho, mira, lo que sucedió fue que al final cuando terminó la misa, porque todavía fue una misa re larga, porque después de la comunión, el padre se puso a hacer oración por los enfermos, entonces eso se alargó 3 horas. Te puedo decir con toda sinceridad que cuando terminó la misa, a mí se me había olvidado la canción, porque fue en el momento, la cantamos, un momento de adoración muy profundo que tuvimos ahí, siguió la Eucaristía, pasaron otras 2 horas con la oración que hizo el Padre, y pues ya se me había olvidado. Entonces, al final, yo recordaba nomás el corito, Jesús está vivo, era como esa melodía, pero no me acordaba de más. Y, y la gente se me acercó, mucha gente a agradecerme por ese momento, que es impresionante, que el Señor le había sanado, que no sé, para contarme un montón de testimonios. Y yo le decía, cántenla, si se acuerdan, cántenmela para recordar cómo iba. Y, y entre todo el mundo la empezaron como a cantar y la fuimos como reconstruyendo y una chava me la grabó en su celular. Entonces, ella me la mandó a mi correo, pues me la mandó a mi correo y de ahí yo llegué, justo estaba por sacar un disco nuevo. Mira, esas cosas también increíbles como Dios también nos educa, ¿no? En el tema de lo pequeño, de la humildad, de cómo es el reino de Dios, ¿no? Porque nosotros los músicos católicos invertimos, tratamos de hacer profesionalmente lo mejor que podemos para, para darle gloria a Dios, para hacer un trabajo de buena calidad. Yo estaba por sacar un disco que ya estaba listo, que ya no podíamos meter, no le podían hacer más producción. Pero yo llegué con ese canto de Panamá aquí a México y dije, no, esto hay que meterlo en el disco, hay que grabarlo. Entonces el chavo que me estaba haciendo el disco justo, habíamos programado a la semana siguiente que volvía a Panamá, él iba a venir aquí a mi casa, porque él vivía en Puebla, se vino aquí a mi casa a editar el disco ese para terminar el máster y montó como su mini estudio aquí en un cuarto de mi casa aquí mismo, donde estoy ahora. Y, y estábamos editando el disco, estaba masterizando 2, 3 de la mañana. Él tenía su vuelo como a las 9 de la mañana del día siguiente, ya se iba. Entonces dijo, aunque madruguemos, lo sacamos, lo terminamos, pero no me voy, no tomo ese avión sin terminar el disco. Como a las 2 de la mañana por fin terminó el máster. Si ya acabé, dice. Y yo todavía con mi corazón, y se me Hoy ocurre no así has casi, acabado. Hay un no, pequeño canto. hay un pequeño detalle, le digo, hay que meter un canto más. Me quería matar el pobre, ¿no? Entonces le digo, mira, hagamos lo siguiente. Tú conéctame el micrófono y la guitarra y lo grabamos así, a guitarra y voz, nada más. Me dice, no, ¿cómo crees? Ya hicimos arreglo a los demás cantos, se va a ver raro que una canción nomás con pura guitarra. Tú dale, ¿no? Y la grabamos a eso de las 3 de la mañana a pura guitarra y voz y así la metimos al disco. Y la canción menos producida, la canción más sencilla que he grabado en toda mi vida, imagínate todo lo que ha El producido, porque pequeño ese canto de canto ahí para, se convirtió en un gran canto, en un himno sí, dentro de ese nuestra iglesia. canto, yo podría decir que ese canto redefinió mi apostolado. Hay un antes y un después para mi apostolado con Jesús está vivo, sin lugar a dudas. Y a partir de ahí mi apostolado empezó nuevamente a reactivarse, a crecer. Y como te decía, la verdad, mucha gente empezó a buscarme no porque anduvieran buscando a Marco López, andaban buscando al que canta Jesús está vivo. Y por ahí mi agenda empezó a llenarse. Hasta en eso Dios es el mejor marketing que podemos tener. El poder de Dios, no hay marketing mayor que ese, La que la versión presencia de Dios original en nuestro ambiente. tiene como base la guitarra, pero después grabaste otras Sí, después, versiones con piano, sí, porque la claro. versión más conocida es con piano, ¿no? Sí, yo como buen músico quise obviamente después hacerle, de hecho le he hecho 3 versiones, no, 4 versiones tiene ese canto, porque la primera, la que es de pura guitarrita, aparece en un disco que se llama Cerca de ti, que salió a fines del 2008, a mediados del 2008. Después, yo creo que ese canto explotó mucho más
cuando lo grabamos en un disco de adoración eucarística que hicimos con mi esposa Margarita, un disco que se llama Pan de Vida, Músicos Adorando. Ahí lo grabamos a piano y guitarra en uno de los Fe Mayor, de los retiros de músicos que hacemos nosotros. Ese disco hasta el día de hoy creo que es el que más, o sea, no los pondero porque realmente todos los discos tienen una historia, todos los cantos tienen, pero ciertamente ese disco quedó un paso más allá. El mismo hecho de que lo hayamos grabado con el Santísimo expuesto en un convento con todas las monjitas atrás de nosotros, todos los chicos del retiro. Creo que ese ambiente, esa presencia de Dios que se creó ahí, queda muy impregnado en ese disco y eso a la gente lo ha transmitido, y entonces ese canto con ese disco como que explotó mucho más. Luego ya en una producción que se llama Te seguiré donde tú vayas, del año 2012, le hice como una versión más oficial, por así decirlo, que es la versión más conocida, que hemos subido a plataforma, que tiene su videoclip, etcétera, etcétera, que es ya una versión que hicimos con Jorge Luis Borges, productor ecuatoriano con el que yo suelo trabajar ese tipo de discos. Y bien, y ya luego, ahora que acabo de cumplir hace unos añitos atrás 25 años de apostolado, actualmente ya tengo 28, por pura misericordia de Dios, pero cuando cumplimos 25 años hicimos una versión de Jesús está vivo cantada por más de 70 cantantes amigos de Hispanoamérica, que también está ahí en internet. Pueden buscar ahí como Jesús está vivo, 25 años, la van a encontrar. Es una versión maravillosa, sale cantando un montón de amigos muy queridos de la música católica, tanto de aquí de México, de Chile y de diferentes partes de Latinoamérica y de España, gente con la que yo he convivido, trabajado, misionado durante todos estos años que el Señor me ha permitido seguir en la misión. Marco, platicabas que en esos tiempos, cuando nació el canto de Jesús está vivo, tú ya prácticamente pensabas que no tenías nada más que hacer en México. Estabas pensando ya regresar a tu país. Así es. Y pues sí. los planes Estaba de Dios con ese conflicto. Totalmente diferentes. Sí, definitivamente. En la práctica, más que sentir que no tenía más que hacer, mira, lo que pasa es que aquí pasé por una etapa en que me difamaron mucho, en que hubo como me crearon una muy mala imagen, por ahí como que se inventó mucho de que yo me había venido a México a hacerme de dinero de la gente, de la fe de la gente, entonces todo eso me fue minando mucho, me hizo romper muchas relaciones, fue una etapa muy difícil pastoralmente hablando y también personalmente, entonces por supuesto que era inevitable que porque casi me quedé un año sin trabajar, un año sin misionar por esa situación, me cerraron puertas por todos lados, coincidió justo con el cambio de ciudad, porque yo llegué a México a vivir a Puebla y luego nos trasladamos el 2008, a principios del 2008 nos vinimos a vivir aquí a Guadalajara. Entonces fue todo así como una época muy turbulenta que a mí obviamente me hacía pensar mucho, seriamente. No lo hice porque pensaba mucho en Margarita, en Belén, todavía no nacía Teresita, que yo decía para ellas irse a Chile iba a ser muy, muy complejo, la verdad era más fácil que yo resistiera aquí. Y principalmente porque interiormente yo sentía en mi corazón que una voz que me decía, aguanta, resiste, resiste, resiste. Y fue así como un tiempo muy duro, pero que dio muchos frutos porque mira, el 2008 nos vinimos a Guadalajara, el 2008 nació Jesús está vivo, el 2008 volví a grabar un disco después de casi 5 años sin hacerlo, el 2008 por ahí fue cuando nació la revista Fe Mayor y luego el proyecto Fe Mayor que se estableció como tal el 2009. Entonces fue un año que todo volvió como a tener un nuevo impulso, a reinventarse en muchos sentidos en mi apostolado. Y pues la verdad es que la guinda del pastel fue este canto, creo yo. Que hasta Marco, el día de hoy estoy sigue seguro, dando tanto testimonio. Claro, estoy seguro que a raíz de que nació este canto, pues has tenido unos testimonios,
mucha cantidad de testimonios alrededor de este canto. ¿Cuáles son los testimonios que más se te vienen a la mente? Hay, Platícanos hay, algunos. Mira, hay muchos, principalmente los que más recuerdo siempre con mucha emoción son los testimonios que me han compartido sacerdotes. Muchos sacerdotes queridísimos que han vivido su crisis de fe, han encontrado en este canto una respuesta de Dios y me lo han dicho. Si yo estuve a punto de dejar mi sacerdocio y ese canto llegó en el momento justo para recordarme por qué estoy aquí. Y hay un montón de testimonios al respecto sobre eso. Al menos 10 sacerdotes me han contado un testimonio de ese estilo. Me acuerdo de uno que me contaba que incluso estuvo muy enfermo, que estuvo grave en el hospital y ahí también casi ya muy desconsolado él, perdiendo la fe en muchos sentidos, y alguien le llevó la comunión y estaba ahí en el hospital solo y le llevaron la comunión y le llevaban de fondo en el mismo celular, le pusieron el canto Jesús está vivo mientras le daban la comunión. Dice que para él fue un momento muy revitalizador y a partir de ahí él sanó tanto física como espiritualmente y volvió también como a reinventar su apostolado, ¿no? Su misión, su vocación, su sacerdocio. Y así, no sé, es que son tantos los testimonios realmente. Hay un chavo, me acuerdo, en Colombia, me tocó vivir un testimonio muy fuerte con ese canto, hace unos años atrás. Había ido yo a una misión que iba por 20 días a Colombia, a una misión que lamentablemente no fue muy bien organizada y llegando yo a Colombia me fui como dando cuenta de que realmente de todos los eventos que estaban agendados no íbamos a tener ni el 50% de eso y entonces fue un momento muy complicado también con ganas de cambiar el vuelo y regresarme a México porque me iba a tocar estar casi una semana allá haciendo nada y la verdad que sí me sentí como muy engañado, incluso estaba como muy molesto con toda la situación. Y bueno, en medio de eso me arranqué yo con unos amigos del Minuto de Dios, que les dije, mira, me vine a Bogotá, me fui a un hotel a descansar un par de días y pues se enteraron unos muy queridos amigos de una comunidad a la que pertenece, que se llama Kerix, y me dicen, pues, oye Marco, ya que estás acá, tenemos justo una reunión de pastoral artística, ¿qué te parece si nos viene a compartir una charlita? Y sí, fui para allá, estuve con ellos, y obviamente, y me pidieron que contara cómo había nacido el canto de Jesús está vivo, todo esto. Les canto al final Jesús está vivo, y al final, en ese momento yo no me di cuenta, pero entró un chavo que estaba en la capilla. Nosotros estábamos en la casa del padre Diego Jaramillo, que es el director del Minuto de Dios, uno de los grandes nombres de la renovación carismática del mundo. Y ahí estábamos en la casa de Papá Diego. Él estábamos en una salita y en reunión nosotros, y al lado estaba la capillita del Santísimo, que el padre deja abierta como para que la gente vaya. Entonces, yo estaba aquí cantando Jesús está vivo en la sala con los chavos y se mete un chico que ahí se puso a llorar. Pero yo no me di cuenta, en el momento yo no me di cuenta que él había entrado ni nada, yo seguí cantando. Pero al finalizar él se me acerca y me dice, Marco, permíteme, dame 5 minutos para contarte un testimonio. Entonces me cuenta rápido, te lo cuento, me dice que él justo ese día en la mañana había recibido una noticia de lo estaban desahuciando. Que no me acuerdo exactamente cuál era la enfermedad, pero seguramente era cáncer, algo así. Y entonces él, cuando recibió esa noticia, lo primero que hizo fue venirse al Santísimo. Y se quedó ahí toda la tarde en el Santísimo, llorando, orando. Entonces él dice que en un momento estaba como tan, ya ni sabía qué decir, no sabía ni qué pedir ni qué decir. Lo único que se me ocurrió decirle al Señor, si realmente estás conmigo, yo quiero escuchar que Marco López me cante Jesús está vivo, dice. Pero lo dijo, dice, yo no sé por qué dije eso, dice él. Yo simplemente, pues, fue lo primero que se me ocurrió decirle. Y yo digo eso, y empiezo a escuchar que empiezan a cantar aquí al lado Jesús está vivo.
Entonces yo me asusté, dice él, me levanté, me voy a ver a dónde estaban cantando y cuando veo que eras tú el que la estaba cantando, cayó de rodillas, se puso a llorar. Decía, Wow. Marco, mira cómo el Señor me vino a decir a través de ti que está vivo y que está conmigo y que el que cree en Él no muere, tiene vida eterna. ¡Wow! Fue impactantísimo ese testimonio para mí. Fue una cosa increíble. Son muchos, te digo, los testimonios que he recibido con este canto y te digo, los que más me impactan siempre son los que me comparten los sacerdotes y el de este chavo fue muy especial porque yo también andaba con toda la incomodidad de la situación que me había tocado vivir en esa gira media frustrada, media engañosa en la que me habían llevado. Y pues bueno, fue como decir, bueno, aquí aplica aquello de que por uno, por uno que se salve, se convierta y alegría en el cielo y vale la pena todo, ¿no? Entonces, sí, de lo que de las que me acuerdo siempre con mucha, siempre me da mucho recordar ese testimonio, sí, siempre me remueve mucho porque sí fue muy fuerte para Así es, todos. Marco, pues definitivamente todo lo que está alrededor de el canto Jesús está vivo, pues te ha llevado a tener esos encuentros muy cercanos con nuestro Señor, pero estoy seguro que a lo largo de tu ministerio, ya son 28 años, pues has tenido otros encuentros igual, así muy, muy de cerca, en el que pues se ha manifestado el poder de Dios en tu vida y en tu ministerio. Uh -huh. ¿Qué otros momentos nos pudieras platicar en los que has tenido estos encuentros? Eso, bueno, es que es una pregunta como muy amplia porque son tantas las experiencias que he vivido con el Señor que podría decir que momentos así como muy definitorios en mi vida de experiencia de Dios podría marcarte al menos unos tres. Mi encuentro personal con Jesús a los 17 años después de haberme intentado suicidar, en un momento en el que el Señor me levanta, me rescata y tengo un encontronazo con Jesús que definitivamente divide mi historia en un antes y en un después. Creo que un momento también importante en mi vida fue cuando me vine a México. Todo ese proceso de discernir todo lo que sucedió alrededor de esa decisión que marcó definitivamente mi vida en muchos sentidos, fue también impactante porque, por ejemplo, yo soy de Valparaíso, de una ciudad del puerto principal del Chile, una ciudad costera que está a 2 horas de la capital Santiago. Yo viví 25 años en Valparaíso. A los 25 años me fui a la aventura de irme a vivir solo a la capital, a estudiar una carrera de música y a trabajar con unos amigos en un proyecto de evangelización que le llamamos Candil. Eh, entonces en Santiago todavía estuve 4 años viviendo solo en un depa y ahí también fue una experiencia muy linda esa etapa de vivir solo, ver la providencia de Dios esos años fue impresionante. Eh, y yo estaba muy contento, la arrendataria también, nunca tuve problema, bendito Dios, con pagar mi mensualidad de la renta, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo vine a México la primera vez, el 2004, yo ya había viajado a muchos países, ya llevaba 15 años ya dedicado a la evangelización. Eh, Había viajado a muchos países, pero yo nunca sentí lo que aquí en México sentí respecto a como esa voz interior que me decía, aquí te quiero, aquí te quiero, aquí te quiero. Y yo me decía, locuras de uno, ¿no? Pero ese año, la primera vez que vine, que fue en febrero, me surgieron muchas invitaciones dentro del año. De hecho, viajé 6 veces a México durante el 2004. Y cada vez que venía era como más fuerte. Recuerdo que en julio que estuve por acá, del 2004, yo venía mucho con la gente de la Renovación Carismática, especialmente los hermanos de Puebla, que eran los que me traían y me ayudaban como a organizar mi agenda. Ellos ahí me acuerdo que me ofrecieron, me dijeron, Marco, ¿por qué no te vienes una temporada? Nosotros tenemos un proyecto de una escuela diocesana de músicos, vente un tiempo y
nosotros te ayudamos con tu agenda acá mientras tú nos ayudas con la escuela. Entonces me lo plantearon, así le dije, pues voy a orarlo. Cuando yo llego a Chile, después de ese viaje, eh, recuerdo que llegué como en julio, los primeros días de julio, y me habla la gente que me rentaba la casa y me dice, Marco, con toda la pena del mundo, la dueña de la casa está pidiendo el departamento y te está dando hasta el 1 de agosto para que lo entregues. O sea, tenía un mes para desalojar ese departamento. O sea, pero tranquilo, ya te tenemos como 4 o 5 opciones de departamento que te podemos rentar. Y yo, el 2 de agosto de ese año, tenía un boleto de nuevo para volver a México y venía por 2 meses. Entonces le dije, mira, voy a entregarle el departamento, pero yo voy a salir 2 meses del país. Cuando vuelva en noviembre, los busco para ver qué renta, porque no va a rentar un departamento que no voy a usar. Pero yo cuando me volví a venir a México en agosto, ya había entregado el departamento, ya no tenía casa, no tenía dónde llegar. Y yo vine para acá y ese año y me salieron como 8 o 10 invitaciones para el 2005. Entonces como que todo se empezó a acomodar. Mi familia me decían, ya vete para México, me decía mi familia chilena, ¿no? Y yo fui orándolo mucho. Por supuesto no fue una decisión fácil porque yo estaba contento en mi país, estaba muy a gusto en Chile, no tenía ninguna necesidad de salir de mi tierra. A mí Chile es un país que me gusta mucho para vivir y allá tenía pues toda una historia pero yo le había dicho al Señor en alguna ocasión que le seguiría donde Él me llevara. Y el Señor empezó a cobrármelo, empezó a cobrar la palabra. Hablé con mi obispo, le dije, Monseñor, si usted aquí me quiere, aquí me quedo. Me dice, no, tú aprovecha esta oportunidad, vete. Pero le dije, yo quiero irme con su venia, con su bendición, me quiero ir enviado, ¿no? Y así fue, oré mucho, fue una etapa de mucho discernimiento, porque no era una decisión fácil en ningún caso. A pesar de que en ese momento estaba solo, ya había salido de la casa de mi mamá hace 5 años atrás, ya estaba acostumbrado a ir solo, viajaba mucho, pasaba muy poco tiempo en mi departamento, pero de todas maneras eran palabras mayores ya salir del país, ¿no? Entonces no quería equivocarme con esa decisión y oré mucho. Recuerdo que me fui una semanita. Yo tenía una hermana muy querida, una hermana religiosa, la hermana Mariane, eh, que era mi asesora espiritual en esa época, y ella me dice, vente aquí al convento y aquí oramos unos días. Me fui como todo un fin de semana, como 4 días estuve con ella, y orábamos todos los días frente al Santísimo. Recuerdo que hubo un texto muy importante, porque yo me acuerdo que todavía hasta el último momento había algo en mí que decía, no, no me quiero ir. Todavía tenía como ese miedo. Entonces yo me acuerdo que ya me iba del convento y la hermana me dice, todavía no estás convencido, ¿cierto? Ay, hermana, es que no sé, es tan difícil. Me dice, vete. Y me dice, póstrate delante del Santísimo. Prácticamente tírate al suelo, tírate de panza. Y yo me acuerdo que me tiré de panza ahí delante del Santísimo y dije, Señor, perdona mi incredulidad. Ya me había dado tantas señales, todo se había abierto de tal manera, pero como que de todas maneras necesitaba un empujoncito más. Entonces, después de estar así mucho rato, levanté la cabeza y estaba la Biblia abierta y me acerqué y el texto que aparecía era Isaías 55, versículo 5, que decía, te llevaré a un pueblo desconocido, un pueblo que no conoce de ti, proclamará mi alabanza por medio de ti. Fue Wow, como, más directo, más claro no podía ser. sí, fue como que Dios diciéndome, ya, sí, ya, ¿qué más señal quieres, no? Y fue un momento muy definitorio para mi vida, en muchos sentidos. Y sí, lo comento así porque realmente creo que son de los tiempos en que más presencia de Dios he visto en mi vida, porque yo mismo yo tenía mi oración siempre era esta, le decía al Señor, si yo me voy, no me quiero ir ni por una motivación económica, ni por una motivación pastoral, ni por una motivación afectiva. Si me voy, me quiero ir simplemente por la certeza de que eres tú el que allá me quiere. Yo, Señor, yo fui muy específico en pedirle esa certeza,
Yo quería tener la certeza de que si tomaba un vuelo con un boleto de ida y no de regreso, quería tener la certeza. Claro, siempre está el riesgo, siempre está el miedo de equivocarse, pero yo me agarré ese vuelo, recuerdo, y viajé un 14 de febrero del 2005 para México, ya definitivamente. Viajé para acá con la certeza absoluta de que era el plan de Dios para mi vida. Había mucho elemento de discernimiento que había hecho durante todo ese tiempo como para tener esa certeza. ¿En qué año fue, dices, cuando llegaste? 2005, 2005, Pasaron ya han 3 años pasado. para que naciera Jesús está vivo. Así es, sí, 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 fue parte de todo el proceso. Te digo, yo llegué a vivir a Puebla y estuve 3 años y el 2008, a principio del 2008, por cuestiones familiares nos trasladamos aquí a Guadalajara y pues aquí ya nos quedamos, estamos establecidos ya muy a gusto en esta ciudad. Nos platicas que grabaste el disco Pan de Vida. Después de Pan de Vida, ¿cuántos otros discos has sacado? Bueno, han salido ya varios. Bueno, actualmente yo tengo 19 producciones musicales. La más reciente se llama Boreal, que es un disco de trova, de valores cristianos que grabé el año pasado. Y ahora este año debiera haber salido la producción más nueva, que era ya la número 20, que se llama De León a Cordero. Lamentablemente, por toda esta cuestión de la pandemia, hemos tenido que atrasar un poco la producción. Seguramente ya el disco lo estamos postergando para el próximo año. Esperamos que dentro del primer semestre del próximo año ya salga la producción, aunque ya estamos presentando poco a poco algunos cantos. Pero sí, aquí estando en México ya he producido al menos 8 discos más, 10 discos más. Toda la colección Pan de Vida, que son 4 discos de cantos eucarísticos y litúrgicos. Luego la producción, una muy definitiva que salió el 2008 fue Consentidos, que fue la producción que relanzó mi apostolado, por así decirlo, y detrásito de Consentidos salió Cerca de Ti, donde venía Jesús está vivo. Luego salió Pan de Vida, Músico Adorando. Después salieron la colección de Pan de Vida. Detrás de eso salió el disco el 2012, Te seguiré donde tú vayas, donde grabamos la versión más oficial de Jesús está vivo. Y después salieron algunas otras producciones más, un disco que grabamos hicimos algunas producciones de mi esposa Margarita, que también canta. Hicimos un disco también para matrimonio que se llama Atrévete a Amar. Saqué una producción que se llama Amigo Fiel. Luego sacamos, para la conmemoración de los 25 años, sacamos el disco Jesús está vivo, 25 años, donde cantan varios amigos músicos. Y lo último, lo más reciente, fue Boreal, que lo grabamos el año pasado, un disco muy diferente a lo que he hecho, porque ahí me animé a hacer trova, que siempre ha sido un estilo de música que a mí siempre me ha gustado, pero por el estilo de apostolado que manejo, muy pocas veces hago canciones con ese tinte, ¿no? Y el año pasado me di la oportunidad de hacerlo, aprovechando la pandemia, aprovechando que he tenido un par de años, bueno, no la pandemia, digo yo la pandemia, más bien mi propia cuarentena, que ha sido ya casi de 3 años, porque yo hace 2 años me fracturé la rodilla y he pasado desde ahí hasta ahora. Han sido 3 años donde mi salud ha estado muy mermada y me ha tocado andar como a media máquina con mi apostolado. Entonces, aprovechando esos pares, esas pausas que he tenido, me he permitido así algunos gustos de composiciones, y en eso estoy. Ahora digo, estamos trabajando en este disco nuevo que pues el plan era haberlo sacado este año, pero ahí está un poco en stand-by. Estamos a semana de presentar un canto nuevo, que esperemos que estamos nomás ahí. No quiero dar fechas porque la verdad es que estamos todavía en esos procesos, pero seguramente va a salir el canto, un nuevo sencillo que vamos a lanzar ahorita antes de que se acabe noviembre o la primera semana de diciembre a más tardar. Y definitivamente a raíz de que nació Jesús está vivo, se puede decir que tu ministerio tomó un rumbo más dirigido a la adoración eucarística, a Sí, diferencia de antes. aunque yo diría que más que Jesús está vivo es México. A mí
Mira, en Chile, la realidad de mi país, al menos en esa época, es que todo el tema de la adoración eucarística era un tema exclusivamente de sacerdotes, para laicos. O sea, nosotros los laicos no teníamos, bueno, mi única participación en una hora santa era cantar, pero todo era dirigido, todos por sacerdotes, muy pocas veces los laicos. Cuando yo llegué a México, y el otro tema que era importante en Chile también es que muy difícilmente veías la exposición del Santísimo fuera del templo. Era, por decirlo, imposible. Entonces, yo me acuerdo cuando llegué a México, recuerdo que hasta yo mismo me escandalizaba porque los primeros conciertos que tuve me decían los hermanos, hermano, ¿a qué hora ponemos el Santísimo? Y yo decía, ¿cómo van a hacer eso? Eso es sacrilegio. Yo casi que me rasgaba las vestiduras. Pero fui conociendo un país con una cultura eucarística y mariana que mi país no tiene. Entonces yo debo reconocer que México ha sido quien le ha impregnado a mi apostolado ese tema eucarístico. Eso sumado al hecho de que prácticamente me vine por la razón de la formación de músicos. Eso fue lo que me trajo a México, a trabajar en la formación de músicos. Entonces, cada vez que me fui involucrando más en la formación de músicos, especialmente cuando nació el proyecto Fe Mayor, más me tuve que involucrar en la lectura, en el estudio de los temas litúrgicos, de los temas eucarísticos. Me puse a leer a muchos santos, todas las encíclicas, todo lo que el magisterio dice respecto a la Eucaristía. Y como dice San Agustín, solo se ama lo que se conoce, pues entre más lo fui conociendo, más lo fui amando. Y eso obviamente fue llenando de Eucaristía mi música y mi apostolado. Y claro, hoy en día es un apostolado muy eucarístico el mío, muy reconocido por eso, con cantos, por supuesto, con Jesús está vivo como caballito de batalla, pero con otros cantos que también han sido muy importantes, Pan de Vida, Alrededor de tu Mesa, no sé, hay un montón de cantos que al menos aquí en el repertorio de los coros, de los ministerios de música aquí en México, ya son cantos que están muy impregnados, Nacido para Marte, un buen de cantos, todo con ese tinte eucarístico que ya desde Chile se venía como medio manifestando, pero que ciertamente aquí en México fue donde explotó. Marco, ¿consideras que aún falta a nuestra Iglesia Católica, al pueblo, que tenga una participación más activa en la adoración eucarística? Yo creo, y mira, algo de lo que hemos estado haciendo este tiempo, yo he estado haciendo mucho a nivel virtual, talleres tanto litúrgicos como eucarísticos, porque creo que por ahí más que participación, ¿sabes lo que yo creo? Porque la gente participa. Lo que yo sí creo que falta mucho es una comprensión madura de lo que significa adorar eucarísticamente a Jesús. Porque todavía hay como una confusión, pensar que una asamblea de oración y una adoración eucarística es lo mismo, y no es lo mismo. Ciertamente estamos adorando a Jesús, pero la presencia real eucarística de Jesús tiene una profundidad, una teología que nosotros los que participamos alrededor de esta mesa del Cordero debiéramos conocer para poder masticar más en profundidad lo que está sucediendo, ese misterio, que es que Jesús se exponga para nosotros verdaderamente en el altar. Que lo que nosotros miramos no es un signo. Todavía hay muchos católicos que piensan que es un signo, que es una apariencia, que es una simbología de Dios. Pero es Dios, es el cielo aquí en la tierra. Entonces creo que por ahí todavía nos falta madurar mucho. Incluso yo diría que la música, yo he estado haciendo muchos talleres de canto eucarístico precisamente por eso, porque hay muchos cantos de adoración, muchos cantos que dicen gloria y aleluya, muy bonitos, pero le falta lenguaje eucarístico a nuestro canto todavía, le falta más profundidad. Y todo eso lo vamos a lograr en la medida de que pasemos mucho tiempo delante de Jesús Eucaristía, pero también que conozcamos el magisterio, la riqueza que hay en nuestra iglesia respecto a la Eucaristía. Hay tantas frases de santo, tanto texto, tanta encíclica maravillosa de la que podríamos beber para componer cantos con un tinte realmente eucarístico que le ayuda a la gente a comprender. A mí, yo agradezco mucho porque son muchos los sacerdotes que
que cuando me han invitado a hacer hora santa en su parroquia me terminan diciendo al final, me dice, Marco, me gusta mucho músico, hay mucho músico muy bueno, pero me encanta que tú realmente llevas a la gente a la Eucaristía, a la contemplación de la Eucaristía. A veces estamos todo el rato pidiendo sanación, sanación, y te pido, y te pido, te pido, te pido, te pido, todo es para acá, cuando el que está expuesto es Jesús. Y debería ser todo para allá, no para acá. Y gracias a que todo es para allá, entonces la bendición viene para acá, ¿no? Entonces creo que por ahí participación hay mucha. Yo creo que al menos aquí en México, en Estados Unidos, que me toca ir mucho también para allá, yo creo que la gente en Centroamérica participa muy devotamente de la adoración eucarística. Creo que son de los momentos que la gente más disfruta, más gusta, más espera, más exige. Incluso yo hoy en día, incluso yo ya he volteado el asunto. Antes se me hacía como escandaloso que pusieran el Santísimo por la cultura, por la formación que traía de mi país. Ahora se me hace un concierto incompleto cuando no se pone el Santísimo, así como faltó. Entonces, ese amor eucarístico la gente lo tiene. Yo creo que lo que falta es madurar un poquito más lo que significa estar delante de Jesús Eucaristía. Creo que por ahí todavía hay que profundizar mucho más, crecer más, madurar más, especialmente los que nos toca cantar y dirigir asamblea de adoración eucarística. Amén. Marco, pues siempre es una delicia platicar contigo. Nos gustaría alargar más esta plática, pero pues se nos está acabando el tiempo. Pero no quisiera cerrar el programa sin pedirte que a toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento, les dieras un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza. Estamos pasando tiempos difíciles. La gente está sufriendo de una u otra manera por lo mismo de la pandemia y todo lo que las consecuencias que están alrededor de esto que está viviendo el mundo entero. Se necesitan palabras de aliento, de ánimo. ¿Qué mensaje les pudieras dar a nuestro público? Decirle que en primer lugar, esta tormenta la vamos cruzando todos, no es algo que le esté pasando a algunos, a diferencia de otras temporadas en que las crisis las vivimos a veces incluso hasta solos. Esto es algo que le está pasando a todo el mundo, todos lo hemos sufrido de una u otra manera. Yo mismo he tenido aquí durante estos meses momentos difíciles con mi salud, pero a mí me ha ayudado mucho un texto del Evangelio de Mateo, el capítulo 8, cuando se nos cuenta lo de la tempestad calmada. Me gusta mucho ese texto porque creo que es una radiografía de este momento nuestro. La barca de este mundo que parece que se va a hundir y parece que Dios duerme y no nos presta atención por más que le gritamos ayuda, ayuda, ayuda. Y el Señor ahí está, pero hasta que en algún momento de tanto insistir, de tanto gritarle, de tanto pedirle ayuda, el Señor se levanta, se pone de pie, y cuando el Señor se levanta y se pone de pie, tiene el poder de decirle al viento y al mar, calla, quieta. Y el fruto de esas palabras de Jesús son bonanza, paz, calma. Viene la calma cuando Jesús se pone de pie. Mi hermano, mi hermana, no deje de clamar, no deje de orar, no deje de pedir, confía en Dios. Tenemos un Dios que tiene el poder de calmar las tormentas, las peores tempestades de nuestra vida. Así que ánimo, ánimo. Esta tempestad no la vive sola, la estamos viviendo todos. Estamos todos dentro de la misma barca, pero la barca va a Jesús. Y Él en su momento y en su tiempo se pondrá de pie para decir a todo esto, calla, quieta. Amén. Pues muchísimas gracias, Marco. Estoy realmente agradecido por habernos brindado un poquito de tu tiempo para compartir todas estas historias. Y pues no quiero que se acabe el programa sin antes poder escuchar ese canto tan hermoso. Vamos a encontrar algún video. Si pudiera ser el de 25 años, sería muy bueno poderlo compartir. Claro, 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 con mucho gusto. Quiero pedir a ti que para despedir el programa, tú presentes este canto. Antes de
de esta presentación. Hermanos, hermanas en Cristo, les agradezco que nos hayan acompañado en una emisión más de Encuentros Cercanos con Jesucristo. Les pido que compartan el programa para que este mensaje y todas estas historias y este canto tan hermoso lleguen para mucha gente que estoy seguro que va a ser de bendición. Recuerden visitar incienso.com. Estamos también en el canal de YouTube, Incienso. Estamos en Facebook y pues ahí van a quedar grabados los programas para los que no lo pudieron ver en vivo, lo puedan ver en repetición. Y Marco, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, Jorge, Dios te bendiga, bendiga mucho el proyecto que estás realizando y a la gente que nos está acompañando y viendo y compartiendo este video. Muchas gracias. Pues los dejo con este canto que a mi historia la ha redefinido, que a mi apostolado le ha dado un impulso, que ha sido motivo de tantos testimonios, de tantas sanaciones, porque en él proclamamos la verdad más importante de nuestra fe católica. Jesús dejó la tumba vacía, resucitó al tercer día y por amor a ti, por amor a mí, en cumplimiento de sus promesas de que no nos dejaría solos, sino estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, se quedó vivo, presente y real en la Eucaristía. Está el Señor vivo, venció a la muerte y eso es lo que le da sentido a toda nuestra fe y a todo lo que proclamamos, anunciamos y cantamos. Disfrútenlo, órenlo y compártanos juntos esta que es la verdad más importante de nuestra fe católica. Jesús está vivo. Amén. Marco López, Jesús está vivo. Adelante. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús es